Continuamos con la carta de Colosenses, llegamos al capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. La próxima semana leeremos el versículo 5 y versículo 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos queremos centrar en el versículo 2, en la primera parte. Perseverar en la oración. La segunda parte dice, velando en ella con acción de gracias. Lo más poderoso que tú y yo podemos hacer es orar. Aún así, ¿con qué frecuencia hacemos que la oración sea nuestro único recurso? Quizás fue esta tendencia humana lo que impulsó al Señor a recordarnos que debemos perseverar al hablar con nuestro Padre Celestial. En el griego original podría traducirse como seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando. Perseverar significa continuar en un rumbo particular a pesar de los obstáculos. No se trata de la actitud pasiva de pedir una sola vez y cruzarse de brazos para esperar la intervención de Dios. No. Las palabras buscar y llamar implican acción y esfuerzo. Y la palabra perseverar, como hemos mencionado, significa continuar en ese rumbo particular, a pesar de los obstáculos, a pesar de los impedimentos. En realidad, descubrir la voluntad de Dios es el verdadero propósito de la perseverancia. No para anularla o hacer que Él cambie de opinión y haga las cosas a nuestra manera, no. Eso es como si fuera Dios el genio de la lámpara, que frotamos y que nos conceda los deseos que le pedimos. No, eso no significa. Por medio de la firmeza en la oración, aprendemos a enfocarnos en la fidelidad de Dios. Y cuando te enfocas en la fidelidad de Dios, no te centras en tus circunstancias, las cuales pueden no mostrar señales de cambio. Cuando oramos perseverando cada día, desarrollamos nuestra confianza y al mismo tiempo Dios nos enseña a depender de Él. Dios promete que a su debido momento, a su debido tiempo, vamos a recibir respuestas y vamos a encontrar lo que buscamos. Es entonces cuando descubrimos que nuestro Padre Celestial siempre nos da lo que es bueno, aunque no se vea como lo esperamos o no se ajuste a nuestro plan. A través de las respuestas que nos da Dios, adquirimos una fe más grande en Él, una mejor comprensión de lo que el Señor considera bueno. Entonces sabremos cómo orar. Y cuando oramos así lo hacemos con sabiduría conforme a su voluntad. Orad sin cesar. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Hemos leído, perseverar en oración. Es reconfortable. Y esto causa alegría, el que Dios conteste instantáneamente alguna de nuestras oraciones, ¿verdad? A mí me ha pasado en varias ocasiones. En dichos momentos mi corazón se llenó de alegría al ver que hago una oración y el Señor me muestra la salida a esa prueba o me bendice con lo que le he pedido. El Señor nos ayuda con lo que necesitamos. Pero no es igual cuando uno ora y no pasa nada. Continúa orando un día más y aún no pasa nada. Extiende su oración por una semana y tampoco pasa nada, hasta que llega el momento en que empieza a sentirse frustrado y ya dejamos de orar. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo la verdad que sí, en varias ocasiones. Que quiero que el Señor me responda al momento. Y hay silencios. El Señor no responde. Hemos compartido que el mejor silencio a veces de Dios es la mejor respuesta. La Biblia nos manda a orar de manera constante por las cosas que deseamos.
Pero esas cosas que oramos están dentro de la voluntad de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Este pasaje nos expresa la situación de desesperación en la que se encontraba el profeta Habacuc. Estaba orando por su nación, la cual estaba envuelta en muchos problemas políticos, de violencia. La nación estaba atravesando pues días y años duros, del mismo modo como sucede hoy en estos tiempos, aquí en España, si viajamos a Sudamérica, en Venezuela, en Chile, en Colombia. Estos países están llenos de violencia, de corrupción, de robos, de asesinatos. Algo que tenemos que saber tú y yo es que el hecho de que Dios no contesta alguna de nuestras oraciones no es un motivo para dejar de orar, sino es un incentivo para orar más y con mayor convicción de que Dios hará. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Cuando el profeta Habacuc ya se encontraba desesperado a causa de que Dios no respondía a su oración, fue cuando Dios le dio una palabra profética, la cual le dio ánimo para seguir orando y clamando. Asimismo, Dios no permitirá que te desanimes y dejes de orar, sino que te va a traer una palabra que incremente tu fe, tu esperanza de que Dios obrará a tu favor. Por esta razón es necesario leer la palabra conjuntamente con la oración. A través de la palabra, Dios nos hace comprender que Él nos está escuchando. La respuesta de tu oración puede que tarde, pero en su determinado momento va a llegar. Dios no es hombre para que mienta. Si Dios ha prometido algo, tenemos que confiar en que Él lo va a cumplir. Si una persona se rinde por no haber encontrado la respuesta de parte de Dios, simplemente se perderá la bendición que Dios le está preparando. Por eso te animamos a través de Radio Solidaria a continuar orando, clamando. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Esto lo escuché el otro día en una predicación de un hermano en la iglesia Cuerpo de Cristo y decía algo parecido. Siempre, aunque la respuesta de Dios a nosotros no parezca que está tardando, no es así. Nuestro Dios es un Dios perfecto y sabe el momento más adecuado, sabe el momento preciso para respondernos. Nunca olvides que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros y que su voluntad siempre es de bien para nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque esto pueda sonar un poco difícil de creer, esto es cierto. Esta es una palabra de verdad. Esta es una palabra real. Y esta es una palabra para ti y para mí. Hay cosas que Dios no puede darnos en cierto momento porque posiblemente no estamos listos todavía para recibirlo. Es como ese niño, ¿no?, que quiere comprarse una bicicleta y se la pide a su padre. Su padre no se la compra tan prontamente, sino que primero se asegura de que el niño ya está listo para usar la bicicleta. Y cuando ya está listo, se la compra. ¿Qué hace el padre? El padre previene de tener alguna clase de accidente relacionado al uso de la bicicleta. Asimismo, Dios, por más que queramos algo, nos lo dará hasta que nos encontremos preparados para recibirlo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por tanto, si tú te consideras un buen cristiano, que cree,
que confía plenamente en Dios, demuéstralo orando, clamando, intercediendo. Recuerdo esa mujer sirofenicia. Es un pasaje que siempre recuerdo, que empieza a clamar a Jesús y Jesús no la dice palabra. Sigue clamando a Jesús y los discípulos la oyen y le dicen a Jesús que la eche porque está dando voces. A pesar de la oposición de los discípulos, ella sigue clamando. Y Jesús le da una respuesta y le menciona, no está bien echar los panes a los perros. Y ella menciona de las migajas que caen de la mesa, aún así los perros se la comen. Esto lo compartía el pastor Ramón Ubillos el pasado jueves y recordaba esa palabra. A pesar de la oposición, a pesar del silencio de Jesús, a pesar de la respuesta que le da Jesús después a esta mujer, a pesar de la oposición de los discípulos, ella no se cansa de clamar. Tú no te canses de clamar, no te canses de orar. Sabemos el final del pasaje. Su hija que estaba endemoniada recibe sanidad. Al final recibiremos ese milagro, recibiremos esa bendición, pero no te canses de clamar. Y recuerda que lo que pidas al Señor, recuerda que esté bajo su voluntad, que esté en la voluntad de Dios, porque a veces pedimos cosas a Dios que no están dentro de su voluntad y el Señor no nos la quiere dar. Ora con pasión, clama a Dios, clama a mí y yo te responderé. Radio Solidaria, una radio comprometida.